Básicamente el primer consejo que puedo darte es dejar de ver este video y ponerte finalmente a estudiar. Pero como soy demasiado encantadora y yo sé que te vas a quedar mirando hasta el final del video para ver qué otro consejo de utilidad tengo para vos, empecemos con otras cosas además de dejar de procrastinar en las redes sociales. Hay cosas básicas que son de bienestar. Eso sería básicamente tener energía. Y para tener energía tenés que dormir bien, haber comido algo, o por lo menos tu cerebro no tiene que estar quemado. Si no estás medianamente bien, ¿cómo caranchos esperas poder aprender? Otro consejo que está por todos lados es dejar de lado tu celular para que no te distraiga. Y si estás en la computadora, bloquear las páginas a las que no quieres entrar mientras estás estudiando, cosa que se hace con una extensión. Pero eso es para enfocarte en el estudio, no para sentarte a estudiar de por sí. Así que vamos a ignorar ese tipo de técnicas y vamos a ir con cosas que realmente son útiles. Primero, un lugar apto. Para sentarte a estudiar, primero que nada, tenés que tener un lugar propicio para hacerlo. Ahora, si realmente estás procrastinando el ponerte a estudiar y si estás viendo esto en tu pieza, en donde tenés un escritorio o en la habitación en la que solés estudiar generalmente, apreciaría que te levantes y que te pongas a ordenarlo mientras voy hablando. Ese lugar propicio puede ser en tu casa, en una biblioteca, en una sala tranquila de la universidad, hasta un parque si no tenés que usar tu computadora y la zona en la que vivís más o menos es segura. Parece mentira, pero en un ratito te voy a explicar por qué. ¿Qué hace a un lugar propicio para estudiar? Si bien como todo varía de persona a persona, que es lo que sería propicio para vos, hay una línea general. ¿Qué es? Un área tranquila o sin mucho ruido, un lugar en el que sientas seguridad y puedas enfocarte en lo que estás haciendo completamente, y un lugar limpio y organizado en el que no tenga distracciones cerca. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que un lugar ruidoso se convierta en un área tranquila en la que puedas estudiar o en donde no haya mucho ruido? Además de tratar acústicamente una habitación que sale a 1,5 riñones, puedes elegir horarios en los que no haya mucho ruido, como por ejemplo en la noche, o usar música. La forma más fácil de hacer un lugar tranquilo es poniéndote auriculares con música que te relaje, pero que no te duerma. Es decir, música que te apoya a concentrarte. Y no te estoy diciendo el top 50 de Spotify, te estoy diciendo, por ejemplo, instrumentales de alguna película que te guste, versiones en piano de canciones que te gusten, o versiones piano de canciones que no conoces para que no sientas la tentación de ponerte a cantarlas. La clave está en ponerte música que te incentive a estudiar, a sentirte como un erudito que está recibiendo todo el contenido del universo. Literalmente hay playlists que se llaman algo que ver con eso en YouTube, así que las pueden buscar después. Las herramientas están ahí, solamente tenés que usarlas. Ahora, ¿cómo hacer que un lugar se sienta seguro? Quiero que se entienda que por seguridad es como la comodidad de uno en ese espacio, incluso si es un lugar en el que no sueles estar normalmente. Y una forma de hacer un lugar más seguro es haciéndolo un poquito tuyo. ¿Y cómo haces eso? Si tenés la libertad de llevar cosas con vos, puedes llevar un elemento en común que te recuerde el lugar seguro en el que solés estudiar, por ejemplo, y puedes apoyarte en pequeñas rutinas o pequeños rituales, porque las rutinas nos generan seguridad. Lo que conocemos nos genera seguridad. Como por ejemplo, puedes llevar siempre la misma botella de agua para no deshidratarte mientras estás estudiando y ponerla siempre en el mismo lugar. Entonces, cada vez que te sentás a estudiar, pones la botella ahí y ya sabes, ya te estás predisponiendo para empezar a hacerlo. O puedes poner en orden todos tus materiales antes de empezar. En mi caso siempre preparo el espacio de la misma manera cuando me estoy por poner a estudiar. Siempre saco todos los elementos que voy a utilizar, saco los cables y ese tipo de cosas de mis estuches, guardo los estuches en la mochila y después conecto todo, posiciono todo en su lugar y recién ahí abro la computadora, que es generalmente lo que tengo que usar para hacer tarea o estudiar en sí. También es importante que distingas qué tipo de espacio necesitas para estudiar cada cosa, porque capaz que hay algunas materias que necesitas estudiar en soledad, sin la oportunidad de que nadie pueda interrumpirte. Si compartís pieza con alguien y querés estudiar ahí, podés decirles, preguntarles si pueden dejarte el espacio para vos en ese momento. Si no, lo que te queda es buscar alternativas o adaptarte. A veces las cosas son como son. Ahora, ¿por qué es importante tener un lugar limpio y organizado para optimizar el estudio? Porque mientras menos cosas haya en el camino, menos distracciones vas a tener. Y mientras menos sean las distracciones en las que caigas, más vas a poder mantener tu concentración. Por eso la idea es que tu escritorio no esté lleno de cosas por todos lados, sea, no sé, 1500 lápices o marcadores, ese tipo de cosas. La idea es que estén guardados cada uno en su sitio para que te requiera más esfuerzo distraerte en sí. Y es bueno mantenerlo limpio, pero no tenés que limpiarlo en profundidad cada bendita vez que te vas a sentar a estudiar, porque eso te va a consumir mucho tiempo y en realidad vas a estar igualmente procrastinando sentarte. Y aparte la idea es que seas capaz de mantener más o menos un orden, ¿viste? Ahora sí, cambiando de punto, para sentarte a estudiar tenés que saber qué tenés que estudiar. La cantidad de gente que conozco que se queja que tiene que estudiar un montón de cosas, pero no tienen ni idea de qué es lo que tienen que estudiar, es impresionante. Si sabes lo que tenés que estudiar, puedes hacer 1.000.000 de cosas como las siguientes. Analizar qué tareas o cosas que tenés que estudiar son más simples y para cuáles tenés facilidad. Analizar cuál sería el proceso de estudiarlas, si es que un contenido depende del otro, si tenés que leer, si tenés que practicar, si tenés que resumir o qué. Y planificar en qué orden estudiarlas y cuándo hacerlo. Se dice que el tiempo es oro, pero en realidad el tiempo es más que eso. El tiempo se traduce en horas de sueño,
horas de ocio, horas con tus seres queridos y además de todo eso en tiempos de aprendizaje y otras cosas que no acabo de resaltar ahora. Planificar y llevar a cabo tus planes te va a hacer tener más productividad para que puedas ver esa película que venís pateando ver por más de 2 meses y para que puedas juntarte con esos amigos que desaparecieron porque estaban todos muy ocupados. Todo a raíz de que tal vez no estuviste manejando tu tiempo bien. Así que para analizar todas las tareas que tenés que estudiar, tenés que escribir todas las tareas que tenés que realizar. Puedes empezar por una materia que te genera urgencia o puedes hacer de todas al mismo tiempo. Pensá cuál tenés que hacer primero en orden de conocimiento y si hay alguna más simple la cual puedas encargarte antes. Es decir, que te sea más simple hacerla o que tengas facilidad para hacerla. Cuando tengas un orden, empezá por una actividad que cumpla con los criterios de urgencia y facilidad o que disfrutes, porque es muchísimo más fácil entrar en el flow de productividad cuando estás haciendo algo que te gusta. Lo que yo hago personalmente es darme un tiempo a la semana para llevar a cabo las actividades de las determinadas materias, es decir, que todas las semanas a la misma hora estoy haciendo la tarea de las mismas materias, generalmente. Y los 15 minutos antes de ponerme a hacer las tareas, veo qué es lo que tengo que hacer y organizo el orden en el que voy a hacerlo. Además de analizar cuándo sería conveniente tomarme un descanso para que mi cerebro no se muera y no cansarme de más. No siempre cumplo con el cronograma estipulado. Hay veces que termino antes y hay veces que termino después. Hay veces que necesito un recreo en el medio porque una actividad realmente me está requiriendo mucho ejercicio mental, pero siempre sigo el orden, a menos que una actividad me seque demasiado y necesite un recreo de hacerla. Pero igualmente estuve trabajando en esa actividad. Además de empezar por tareas simples, es importante que tengas un balance en tu vida. Y para eso es súper útil planificar conscientemente. Te dejo el video que hice al respecto en la barrita de información acá arriba, por si quieres guardarlo para verlo más tarde. Y ahora el tercer punto y el más simple de todos. Creo que este es el más fácil de realizar para cualquier persona. Y es un consejo que sinceramente no me canso de repetir. Empecé estudiando un bloque de trabajo relativamente corto. A ver, ya sé que tenés urgencias y que sentís que tenés que estudiar todo de una porque si no, no es eficiente y si no, estás perdiendo el tiempo porque resulta que la evaluación que tenés es dentro de poco tiempo y no manejaste bien tus tiempos y tenés que ponerte a hacerlo ya. Pero si no sos una persona especialista en la materia y nunca la practicaste en intensidad, o capaz ni siquiera sabés los conocimientos bien, ¿te parece que eso va a ser fructífero? Es como pedirle a una persona que no corre que te corra 30 kilómetros ya. No, tienen que empezar de a bloques más chiquitos para después realmente poderlo llevar a cabo. Por ejemplo, una persona que esté incursionando en el mundo de correr, capaz que te puede correr 5 kilómetros ahora, descansarte y hacer 5 kilómetros después. Tal vez no pueden hacer 30 kilómetros de un tirón, pero sí pueden correr 5 kilómetros diarios y así su resistencia va a ir aumentando. Nadie le recomendaría a un corredor primerizo que te corra 30 kilómetros de una. Si fuese un músico profesional, cosa que técnicamente yo me estoy convirtiendo en. ¿Vos pensás que yo practico 5 horas seguidas por día? Soy vocalista técnicamente. No soy Taylor Swift, no canto 3 horas seguidas en un show. No alcancé ese nivel todavía. Probablemente lo que voy a hacer es vocalizar por media hora, después tomarme un recreito o cantar canciones simples y después cantar las canciones que tengo que practicar para mis materias. Sí, Taylor Swift puede cantar 3 horas sin parar, pero ella no está haciendo las técnicas que yo tengo que aprender en mis canciones para sus presentaciones. Por lo que aprendizaje, empezar por bloques chiquitos, cosas que sí puedas mantener. Tal vez sean 10 o 20 minutos nomás, dependiendo de tu necesidad de aprender todo el conocimiento. Tal vez puedas empezar por 30 minutos. Lo que importa es que realmente en ese tiempo todo tu enfoque esté en esa actividad que estás haciendo, en eso que estás estudiando, porque así realmente vas a adquirir ese conocimiento, porque toda tu atención está puesta ahí y de hecho al fin y al cabo vas a tener que estudiar menos. Es más útil estudiar en intervalos de 20 minutos tomando 10 minutos de descanso y realmente enfocarte en lo que estás estudiando que sentarte enfrente de tu escritorio por 3 horas seguidas y haber leído el material conscientemente solamente 3 veces. Esas son mis técnicas básicas para sentarme a estudiar cuando no tengo ganas. El espacio apto me ayuda a sentir que realmente puedo hacer lo que tengo que hacer. El planificar me mete en el tema que voy a estar trabajando en ese momento. Y el pequeño bloque de trabajo hace que no me presione de más. Si quieres aprender a planificar conscientemente, te dejo el video que hice acá en la barrita de información y también acá abajo en la descripción. ¡Hasta cuando nos vemos!